Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, donde damos seguimiento a una serie de conferencias que se están llevando a cabo con el tema principal de rindiendo cuentas, donde invitamos a oficiales, secretarios, jefes de agencia del gobierno para que nos compartan la visión de su gestión en el gobierno, los problemas y posibles visiones de solución de los problemas. Estas conferencias se llevan a cabo aquí, pero también tienen una conexión a través de los medios electrónicos. La doctora Saraí Lastra me dice que estamos conectados con los centros de Ponce y Calley, que posiblemente también tengan preguntas al final, pero que vean que esto es parte de un cuestionamiento, una interrogante de cómo se ejerce la labor en el servicio público, específicamente en los niveles que se crea política pública. Tenemos con nosotros al señor rector Denis Alicea, que siempre nos acompaña en estas, al señor decano de la Escuela de Negocios y Empresarismo, don Juan Carlos Sosa, y tenemos una serie de otros facultativos y más que nada estudiantes jóvenes que están emprendiendo esta ruta para tomar las riendas eventualmente de Puerto Rico. Hoy tenemos un invitado muy especial. El ingeniero Manuel Lavoy tiene una misión que él explicará más a fondo, de atraer nueva inversión, promover la creación de nuevos empleos y fortalecer las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que aquí hay mayormente estudiantes de empresarismo y comercio, así que es un tema que les debe interesar. En su función es una función bien compleja, porque no solamente dirige un departamento, sino que tiene 7 otras agencias en la cual él dirige. Turismo, por ejemplo, que también es parte de su rol, fomento industrial, y así no solamente un departamento sombrilla que le llaman, sino unas dependencias de ese departamento. Anteriormente, el ingeniero Lavoy había también fungido como secretario auxiliar del departamento del DEC en la administración del gobernador Luis Fortuño. Tiene un bachillerato en Ingeniería Química de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, y para los presentes aquí, que yo sé que esto será de mucho interés, tiene su maestría en Administración de Empresas de aquí, de esta universidad, la Universidad del Turabo. Así es que sin más comentarios, los dejo con nuestro egresado distinguido, el ingeniero Lavoy. Muy buenos días a todos. Doctor Pedro Rosselló, exgobernador de Puerto Rico, el doctor Denis Alicea, rector de la Universidad del Turabo, doctora Saraí Lastra, vicerrectora de Recursos de Información, el doctor Juan Carlos Sosa, decano de la Escuela de Negocios y Empresarismo, profesores, estudiantes y el pueblo en general. Muchas gracias, gobernador, por sus palabras. Y siempre que tengo la oportunidad, resalto el hecho de que soy producto de la Escuela Pública de Puerto Rico. Y, como mencionó el gobernador, orgulloso de haber estudiado en la Universidad de Puerto Rico y en la Universidad del Turabo. Hoy les voy a presentar, a grosso modo y con ciertos matices, lo que entendemos es la ruta del desarrollo económico para Puerto Rico, pero la idea no es que sea una simple presentación, sino que también despierte curiosidades, inquietudes y que les permita poder presentar argumentos
a favor o en contra, o inclusive mejorar lo que se pueda hacer en la gestión pública, porque al final del día estamos buscando lo mismo. Estamos buscando dejar un legado y que Puerto Rico realmente logre crecimiento económico y desarrollo económico sostenible a largo plazo. Me parece que tenemos que poner en contexto dónde nos encontramos en el presente. No voy a dedicar mucho tiempo a lo que están viendo porque me parece que ya se ha discutido la saciedad, pero tengo que reconocer de que son tiempos sumamente históricos, porque para comienzos de esta administración, en enero del 2017, ya veníamos atravesando unas circunstancias económicas y fiscales de grandes retos. Había una despoblación, había un decrecimiento económico, un asunto relacionado a la deuda pública, que provocaron que en el 2016 se aprobara por medio del Congreso de los Estados Unidos una ley que se le conoce como promesa y que establece varios objetivos para Puerto Rico de carácter fiscal y económico, pero que incluye la creación de lo que se le conoce como la Junta de Supervisión Fiscal y que de por sí es algo novel para Puerto Rico. Nunca antes habíamos tenido que trabajar con un ente de esa naturaleza. Así que en adición a la contracción económica y a los retos fiscales, también estábamos tratando y hemos tratado de entender una relación con una entidad que no existía hasta el 2016 en Puerto Rico. Además está decir que en septiembre del año pasado pasamos por 2 huracanes y todos conocen la devastación y el impacto que ha tenido en nuestra isla. Y por si fuera poco, para diciembre del año pasado ocurrió otro huracán, pero no fue un huracán de la naturaleza, sino un huracán de la mano del Congreso de los Estados Unidos cuando excluyen a Puerto Rico de su reforma contributiva federal y que en nuestra opinión fue un acto que no es justo para Puerto Rico. Ese es el panorama que estamos enfrentando en el presente. Ahora, para hablar de un plan de desarrollo económico y para hablar de una ruta de desarrollo económico, me parece que tal vez lo que pueda hacer la diferencia hoy versus lo que ha sucedido en el pasado es un elemento muy sencillo: ejecución. Yo creo de que hemos tenido por mucho tiempo planes de trabajo, planes de desarrollo económico, y aquí solamente le puedo enseñar una muestra. Desde el 1994 hasta el presente, que se han hecho muchísimos ejercicios. Yo creo que las cosas que hay que hacer para que Puerto Rico sea una jurisdicción exitosa desde el punto de vista de desarrollo económico se han discutido por mucho tiempo. Yo creo que la mayoría de las cosas que hay que hacer las hemos reconocido en distintas instancias, en distintos planes, en distintos momentos en el tiempo, y donde pienso que tal vez ha sido el factor limitante es ejecutar esos planes de trabajo. Por eso, en este sentido, esta administración y en este señor en particular, un servidor, estamos enfocados en dar resultados y ejecutar. Ejecutar lo que sabemos que hay que hacer, pero que tal vez por distintas razones no se había hecho en el pasado o se había comenzado, pero en el proceso de implementación, pues hubo algo que desvió precisamente esa ejecución. Ahora bien, podemos ejecutar, podemos diseñar planes de trabajo, podemos diseñar planes estratégicos. La pregunta es, ¿hacia dónde nos vamos a dirigir? Yo hice un ejercicio de entender lo que se ha planteado en el pasado en distintos vehículos y en distintas manifestaciones,
Y esto que le estoy presentando, desde mi punto de vista, resume una aspiración que no debería ser controversial, debería ser como un punto de consenso de lo que realmente Puerto Rico puede aspirar en materia de desarrollo económico. Y quisiera enmarcarlo en 3 cosas fundamentales. Número 1, por mucho tiempo yo creo que nuestra economía ha sido una economía que ha dependido mucho del consumo local. En la medida en que usted tiene una población que crece, pues ese consumo local pues, va de la mano. En el 2006, Puerto Rico logró tener 3.9 millones de habitantes. Eso fue en el 2006. Desde ese momento en adelante, nuestra población ha ido decreciendo. Sin embargo, nuestro modelo ha sido un modelo que promueve el consumo. Por lo tanto, si la población va bajando, ¿qué va a pasar con el consumo? Pues va a bajar también. Así que eso ha tenido un efecto significativo en nuestra economía porque el consumo local va por encima de la capacidad de exportar. Y no lo estoy diciendo de mala manera, ha sido una realidad aquí en Puerto Rico en ese sentido. A eso le tenemos que añadir de que el consumo, que depende mucho de lo que tiene que ver con ventas al detal, las ventas al detal, hoy por hoy, tienen un gran enemigo que es la tecnología. Y no lo digo de nuevo, no me malinterpreten, o sea, pero el comercio electrónico está cambiando todo lo que es las ventas al detal. Por lo tanto, si tenemos una alta concentración de una economía que depende mucho de ese elemento, en adición a una población que está decreciendo, el elemento del e-commerce o la tecnología de ventas por Internet está cambiando también la manera en que los negocios se están dando y Puerto Rico pues se está viendo afectado. Así que, y no es solamente Puerto Rico, otras jurisdicciones que están en la misma situación, pero lo enmarco en el caso de Puerto Rico por tener una dependencia significativa en el consumo. Segundo elemento es la dependencia de mucho tiempo de que la inversión de infraestructura y la inversión en obra permanente estaba atado a lo que era la capacidad del gobierno de poder emitir deuda. Por lo tanto, en la medida en que el gobierno tenía esa capacidad, se podía ver una infraestructura donde se estaba haciendo esas inversiones, un sector de construcción que estaba atado a ese tipo de desarrollo y obra permanente que venía como consecuencia de esa capacidad del gobierno. Sabemos que en el 2014 eso dejó de existir. En este momento, hoy por hoy, Puerto Rico no tiene como gobierno acceso a los mercados capitales. Por lo tanto, desde el 2006 hasta el día de hoy, hemos visto cómo Puerto Rico ha ido también declinando en su inversión de obra permanente y hemos llegado al punto donde estamos en que no tenemos esa capacidad de emitir deuda para hacer esa inyección que hace falta en el sector de infraestructura. Y tercero, me parece que también es igual de importante el hecho de que cuando hablamos de un modelo de desarrollo económico, para hablarlo en términos sencillos, yo siempre he pensado que nuestro modelo tiene una alta dependencia de lo que son exenciones contributivas o incentivos contributivos. Ahora bien, quisiera poner esto en contexto. De la igual manera de que emitir deuda no es malo. Se habla de la deuda y la deuda no es mala en sí misma. Emitir deuda en la medida en que se use correctamente y se invierta en sectores productivos como la infraestructura, pues eso va a tener un retorno de la inversión a ese activo. Ahora, evidentemente, si se utiliza la emisión de deuda para otros propósitos, entonces ahí es que entramos en los riesgos que hemos experimentado en los últimos años. De igual manera, un incentivo contributivo
no es malo en sí mismo. Usted tiene una mesa de estas rectangulares que tienen 6 patas, y usted sabe que si usted coge esa mesa y le quita las 6 patas y pone una sola en el mismo medio, se arriesga a que tener un desbalance y eventualmente esa mesa se va a caer. Yo pienso que es lo que ha sucedido con Puerto Rico en la materia de los incentivos contributivos. Hemos puesto casi toda nuestro esfuerzo, ¿verdad?, por mucho tiempo, en depender de una herramienta que realmente debería ser una de varias herramientas que cuando usted la pone en un todo, tenemos una propuesta de valor para atraer inversión o para crecer empresas locales o retener empresas en Puerto Rico. Por lo tanto, en la medida en que dependamos casi exclusivamente de incentivos contributivos para lograr ese objetivo, de momento tenemos una crisis fiscal y económica. ¿Y qué es lo que se pone en riesgo en una crisis económica y fiscal? Precisamente la capacidad de poder seguir promocionando estos incentivos económicos. Hago ese resumen porque, en mi perspectiva, esos 3 puntos que acabo de mencionar, mucha dependencia en el consumo local, la incapacidad del gobierno hoy por hoy de poder emitir deuda e ir a los mercados capitales para promover la infraestructura y una dependencia casi exclusiva de incentivos contributivos son las 3 cosas que realmente están en juego en estos momentos. Por lo tanto, las estrategias y la política pública que se implemente tienen que partir de la premisa de esas 3 cosas. ¿Y cómo podemos entonces revertir la situación y cambiar de una economía de consumo a una economía de producción, de una economía que no dependa, porque vamos a tener que volver a los mercados capitales, de eso no hay duda, eso es uno de los objetivos de la ley promesa, de que tenemos que volver a los mercados capitales en un momento dado y utilizar deuda responsablemente. Pero ¿cómo podemos, aunque logremos ese objetivo, promover un capital privado para precisamente inyectarlo en la infraestructura y en obra permanente? ¿Y cómo podemos que en adición a ofrecer incentivos contributivos generosos, que ese incentivo sea realmente un valor añadido, pero que el negocio que se logre en Puerto Rico sea un inversionista externo o sea un inversionista local, dependa de otros factores y no necesariamente de ese incentivo contributivo, y que ese incentivo sea, como acabo de mencionar, un valor añadido al negocio? Así que, en ese sentido, yo creo que tenemos que reconocer entonces cuáles son nuestros activos, cuáles son nuestras competencias centrales, que nos pueden ayudar a movernos en esa dirección. Yo creo que todos reconocemos que tenemos una mano de obra talentosa y calificada y que le tenemos que sacar mayor provecho. Yo pienso que ese es el mayor activo de Puerto Rico. Ustedes, nosotros, el talento puertorriqueño. Tenemos un ecosistema de salud que, como todos, ¿verdad?, tiene sus luces y sus sombras, pero es un ecosistema que está a nuestra disposición, que incluye hospitales, escuelas y centros de investigación. Tenemos universidades públicas y privadas que también cuentan con centros de investigación. Tenemos un ecosistema de innovación y emprendimiento que me parece que todavía está naciente, que está incipiente, pero yo creo que en los últimos 5 años ha habido un gran avance en que ese ecosistema sea robusto y que aporte aún más a la economía de Puerto Rico. No hay duda de que nuestra ubicación geográfica es una ventaja y ser parte de los Estados Unidos también es una gran ventaja. Contamos con una red de aeropuertos, puertos marítimos y red de telecomunicaciones que, si bien es cierto, se vieron afectados en mayor o menor grado durante el huracán, la realidad es que siguen siendo unos activos para Puerto Rico. Y me parece que quizás algo que no hemos podido capitalizar muy bien, pero que es parte del ofrecimiento de la política pública que estamos promoviendo, es que somos una isla con recursos naturales. Somos una isla tropical,
tenemos una gran biodiversidad, aún siendo una isla pequeña, y contamos con sol, océano y viento. Y yo creo que cuando combinamos estos activos, nos permite entonces formular las estrategias y la política pública que nos ayude a atender estas tres deficiencias que mencioné hace unos minutos atrás. Por lo tanto, combinando los activos y competencias centrales con un uso eficiente y efectivo de incentivos que están a disposición del gobierno, pudiésemos lograr 5 cosas fundamentales. Número 1, verdaderamente potenciar la exportación de bienes para nichos de mercado donde Puerto Rico realmente puede competir. Yo le voy a dar 2 ejemplos de productos que en mi opinión ya están compitiendo, pero pueden competir aún mejor en el mundo. El café de Puerto Rico y el ron de Puerto Rico. Y hay un plan de expansión, de internacionalización de estos productos, porque están atados, en el caso del café, de que entran en el mercado de lo que es la experiencia, el famoso café gourmet, donde la gente lo que hace es pagar por una experiencia y no necesariamente está atado al costo. Y ahí es donde yo entiendo que Puerto Rico tiene una gran oportunidad a nivel internacional. Esos son 2 ejemplos, pero existen otras cosas que también podemos insertar en mercados nichos. Número 2, la exportación de servicios. Como mencioné, nuestra mano de obra, nuestro talento es uno de los grandes activos que tiene Puerto Rico. Y yo creo que poco a poco hemos ido desarrollando la masa crítica para que el profesional o el talento local realmente vea a Puerto Rico como una sede para exportar servicios al resto del mundo, incluyendo a los Estados Unidos continentales. Ingenieros, consultores, arquitectos, profesionales financieros. Es un ejemplo de lo que podemos exportar desde Puerto Rico y que hay alta demanda en otros lugares que hay escasez de estos servicios. Sin duda, no podemos excluir la sustitución de importaciones porque también tiene un efecto multiplicador en lo que tiene que ver con mover la economía, que es similar al efecto de la exportación. Así que si logramos exportar más, si logramos sustituir importaciones y podemos entonces incentivar la cadena de suministros asociados a esas 2 actividades principales, creo que entonces podemos lograr el objetivo de atender esos 3 puntos débiles que mencioné, anclado en estos activos y en estas competencias centrales. Por último, en lo que tiene que ver con el uso eficiente y efectivo de incentivos basado en nuestros activos, no podemos dejar entonces el fomentar que más personas en Puerto Rico adopten el modelo de microempresario o de pequeña empresa, o como se le conoce en buen castellano, el startup. Así que la política pública se va a ir dirigiendo, de nuevo, a aprovechar al máximo nuestros activos, que se combine con un uso eficiente y efectivo de herramientas como incentivos para propiciar esos 5 objetivos. ¿Y hacia dónde los vamos a dirigir? Es la pregunta. ¿Qué sectores realmente entendemos pueden rendir los frutos para maximizar esta combinación de activos con incentivos? Nos parece que la lista que estoy presentando va en la dirección de lograr que Puerto Rico pueda diversificar su economía y que no dependa necesariamente de un sector. Hoy por hoy, Puerto Rico, su economía depende de un 48% del sector de manufactura. Nosotros creemos en la manufactura, yo vengo de ese sector, y me parece que el sector de manufactura se tiene que seguir apoyando y tenemos que inclusive diversificar ese propio sector de manufactura y tratar de retener y poder atraer y crecer empresas en Puerto Rico en ese sector. Sin embargo, ninguna jurisdicción puede depender de un solo sector y mucho menos de la mitad de su economía. Por lo tanto, es igual de importante
tener que apostar a otros sectores, de las cuales, sin duda, nos parece que de las que tienen gran potencial a corto plazo es el turismo. El turismo, hoy por hoy, y cuando se lo decimos a personas que no viven en Puerto Rico, inversionistas, hombres de negocios, mujeres de negocios, cuando se les dice que en Puerto Rico solamente el 7% de la economía es turismo, no lo creen. De hecho, yo no sé cuántos de ustedes sabían que solamente es el 7% de nuestra economía. Y es increíble porque cuando nos comparamos con otras jurisdicciones que compiten con Puerto Rico, el Producto Interno Bruto fluctúa entre un 15 a un 20%. Por lo tanto, tenemos un margen de oportunidad increíble de aumentar ese tradicional 7% a un 15%. Estamos hablando de literalmente duplicar el impacto del turismo en Puerto Rico y, de hecho, el turismo es una modalidad de exportación. Por eso está dentro del concepto de exportación. Así que la economía del visitante, el turismo, son de esas áreas que entendemos van a aportar mucho más o deberían de aportar mucho más. El área de los servicios aeroespaciales está creciendo en Puerto Rico y tiene un gran potencial de seguir expandiendo. Como mencioné, el ecosistema de innovación y de emprendimiento, pero enfocado en la innovación y la tecnología, me parece que va a ser un catalizador de crear empresas competitivas y crear empleos bien remunerados aquí en Puerto Rico. El concepto de lo que es la economía colaborativa, que hoy por hoy se le conoce como Uber en el área de transportación, Airbnb en el área del turismo o de hospedería, pero el sharing economy es mucho más que eso. Estamos hablando de que en los próximos años, lo mismo que ocurrió con Uber en la transportación y lo mismo que ocurrió con Airbnb va a ocurrir en otros sectores. Finanzas, seguros, banca, prestación de servicios, comercio, bienes raíces. Esto llegó para quedarse y la pregunta es si Puerto Rico quiere insertarse en estas tendencias. Y me place decirles, y lo van a ver en el próximo slide, de que estamos presentando legislación próximamente para que Puerto Rico tenga un marco regulatorio claro para ser una jurisdicción amigable, para atraer y crecer nuevos modelos de negocios y tecnologías asociados a la economía colaborativa. Se ha hablado mucho de las industrias creativas, entendemos que hay un gran potencial en Puerto Rico, que incluye desde industrias asociadas a la cultura hasta la propia industria fílmica, que ambas instancias está creciendo mucho en Puerto Rico y está asociado también a la capacidad de exportar servicios. Las agroindustrias, me parece que también hay una gran oportunidad, y no pensar en la agricultura estrictamente como un sector primario, sino cómo realmente esa materia prima puede convertirse en algo de mayor valor que permita estar en posición de poder competir en mercados nichos. Y la aplicación de la tecnología en el proceso. El año pasado aprobamos legislación para legalizar el cannabis medicinal y hoy por hoy tenemos más de 15,000 pacientes que tienen la licencia para poder recibir este tratamiento enfocado en la salud, pero no hay duda de que está creando empleos también y creando empresas en ese sector. Entendemos que también si permitimos lo que es en inglés el industrial hemp, en español el cáñamo industrial. El cáñamo es un primo hermano, una prima hermana del cannabis, pero no tiene el elemento que caracteriza al cannabis, pero que tiene una aplicación de sobre 20,000 cosas que se pueden hacer en el área de manufactura, comestibles, salud, y que otras jurisdicciones como Canadá están aprovechando muy bien, y se presentó legislación para permitir que eso suceda en Puerto Rico. Y por supuesto, el emprendimiento en general y las pequeñas y medianas empresas tienen que fortalecerse porque no existe una jurisdicción en el mundo que sea vibrante en su economía, pero que no tenga como columna vertebral a las pequeñas y medianas empresas. Dicho todo esto, y de hecho quisiera saber cómo estoy de tiempo. ¿Estamos bien? Más o menos. Voy a avanzar. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Todo esto suena muy bonito y como mencioné,
Muchas de estas cosas ya se habían hablado, estaban planificadas por mucho tiempo. La pregunta es, ¿estamos ejecutando? ¿Nos estamos moviendo en esa dirección? Así que le voy a presentar en estos dos próximos slides qué es lo que realmente estamos ejecutando. Y lo voy a separar en dos vertientes. Está el plan fiscal, que como saben, el pasado 12 de febrero se volvió a revisar y se sometió a petición de la Junta de Supervisión. Y el plan fiscal incluye unos elementos bien importantes que se le conocen como reformas estructurales. En arroz y habichuela, lo que esto significa es que no importa si Puerto Rico aspira a tener más turismo o más manufactura o más tecnología o más comercio, independientemente de los sectores que apostemos, hay una zapata, hay algo fundamental que tenemos que tener como jurisdicción. Y es que tenemos que ser un lugar idóneo para los negocios, que promueva la competitividad, de que baje los costos de hacer negocios en Puerto Rico, de tener un gobierno que realmente le facilite al sector privado y al emprendedor promover sus ideas y sus modelos de negocio, ser una jurisdicción que realmente abrace la capacidad de potenciar la inversión y los negocios en Puerto Rico. Y en ese sentido, podrán ver los componentes que están incluidos en el plan fiscal, que son parte de ese concepto de reformas estructurales, y la mitad de ellos ya están aprobados por legislación y se están implementando. La reforma laboral en el 2017 en conjunto con la reforma de permisos. Ahora en el 2018 se va a estar sometiendo a la reforma contributiva local, una reforma regulatoria para hacer más amigable la interacción entre el sector privado y los negocios con el gobierno, un código de incentivos que maximice la inversión y que se pueda fiscalizar y de manera transparente y con data la creación de empleos en Puerto Rico y que pueda crecer la economía. Todo lo que tiene que ver con la infraestructura de Puerto Rico desde el punto de vista de la herramienta de las alianzas público-privadas, pero también de la perspectiva de los fondos federales que van a estar entrando a la economía. Y de hecho, la semana pasada se comunicó de que por encima del dinero que va a entrar por el seguro de FEMA y por encima del dinero que va a entrar por las reclamaciones de seguros privados, el gobierno federal aprobó un fondo suplementario que llega casi a 18,000 millones, que también va a ser parte de la recuperación económica de Puerto Rico. Hay una reforma energética que se va a estar sometiendo próximamente, entre otras cosas que se están haciendo en materia de reformas estructurales y para que Puerto Rico sea realmente una jurisdicción que tenga el mejor clima de inversión y el mejor clima de negocios. Ahora, desde el punto de vista de sectores estratégicos y lograr esa aspiración de cómo podemos diversificar la economía, nosotros estamos implementando un sinnúmero de iniciativas y proyectos que van en esa dirección. Algunos requieren la legislación y como pueden ver, por lo menos casi la mitad de ellos que requieren legislación están debidamente aprobados. Nos falta todavía, por ejemplo, la legislación del Sharing Economy que se va a estar sometiendo próximamente. Como mencioné, la del cáñamo industrial. Vamos a estar sometiendo legislación en algún momento dado para lo que tiene que ver con las criptomonedas, con el blockchain. Voy a hablar de eso en unos minutos. Y así sucesivamente, pero como pueden ver, en algunos casos se requiere legislación y en otros no. Pero hay un enfoque de implementación. La legislación se puede quedar en el papel, pero si no lo implementamos no va a tener los resultados que estamos buscando. Así que casi todo lo que estamos trabajando está literalmente en implementación. Quiero hacer un énfasis en lo que tiene que ver con proyectos estratégicos que por mucho tiempo se hablaban y que nosotros confiamos que en los próximos 3 años va a haber frutos sustantivos en la dirección correcta, como por ejemplo el redesarrollo de lo que es Roosevelt Roads, lo que tiene que ver con el puerto de Ponce, lo que tiene que ver con el redesarrollo de lo que era la antigua Corco en el área de Guayanilla y Peñuelas, y un proyecto que nos apasiona mucho, que es el desarrollo del primer parque tecnológico de energías del mar, que sería en Maunabo, y potenciar un recurso natural que está disponible allí, al igual que Hawái, y en otro momento dado podemos hablar sobre eso. Ahora bien, y terminando casi mi presentación, yo creo que Puerto Rico se encuentra en un paradigma y podemos apostar al turismo,
y podemos apostar a ser más competitivos y podemos apostar a los pequeños y medianas empresas y podemos lograr retener la manufactura y podemos maximizar nuestros activos. Y todo eso es totalmente alineado a la visión del señor gobernador Rosselló y a la política pública de desarrollo económico. Pero la gran pregunta es si nos vamos a estar preparando no solo para lograr lo que queremos ahora. Definitivamente, hoy por hoy queremos crecimiento económico y queremos crear más y mejores empleos en Puerto Rico. La pregunta es si nos estamos moviendo hacia la dirección de prepararnos de lo que va a ser el mundo en los próximos 5 años, los próximos 10 años, los próximos 30 años. Y eso yo creo que es el gran reto. ¿Cómo podemos hacer ese balance entre lo inmediato y estar preparados para el futuro? Y no me queda duda de que la contestación está en cómo podemos tener la capacidad de abrazar la innovación y la tecnología y cómo eso impacta lo que hace el gobierno, lo que hacen las empresas y lo que hacen los individuos. Y yo les puedo enseñar aquí lo que son las tendencias a nivel del mundo en lo que tiene que ver con innovación y tecnología. Desde lo que tiene que ver con la automatización de trabajo, el Internet de las cosas, lo que tiene que ver con robótica avanzada hasta almacenamiento de energía, materiales avanzados, energía renovable, ciudades inteligentes y yo creo que un tema más reciente, lo que tiene que ver con las criptomonedas y el blockchain. Y con esto voy terminando, pero yo creo que el tema de criptomoneda y blockchain está ahora mismo, como dicen, en boga. Y nosotros tenemos un interés bien particular en este tema por el potencial que tiene para Puerto Rico. Y quiero separar una cosa de la otra. El blockchain es la tecnología que permite que cosas como la criptomoneda se puedan desarrollar. Y el blockchain se está anticipando que va a tener una revolución en todas las transacciones que ocurren en el mundo. Transacciones de individuo a individuo, de empresa a empresa, de empresa a gobierno, de individuo a gobierno y de gobierno a gobierno. Transacciones comerciales, de servicios, compra de productos, todo lo que tiene que ver con el aspecto financiero, la banca, los seguros, todo eso se va a impactar por el blockchain, porque permite mayor eficiencia, mayor transparencia, más efectividad, porque descentraliza los procesos. Y la pregunta es, o nos hacemos dos preguntas. La primera es, ¿queremos quedarnos rezagados? ¿Queremos convertirnos en irrelevantes de aquí a 5 años, de aquí a 10 años? Porque el mundo entero se va a mover en esta dirección. Y lo segundo es si Puerto Rico puede capitalizar y si tenemos los ingredientes para no solo insertarnos en esta corriente, pero ser pioneros, estar al frente, poder venderle al mundo de que Puerto Rico puede ser una sede de desarrollo y exportación de estos servicios y de esta tecnología. Yo lo creo que sí, que lo podemos hacer. Y en el caso de las criptomonedas, me recuerda cuando yo estaba en la universidad, yo no tengo ningún miedo en hablar de mi edad, yo entro a la universidad en el 1991 y ya estaba el Internet estaba ahí, ¿verdad? Potenciándose y desarrollándose. No habían celulares, estaban los beepers. Y de hecho yo nunca tuve un beeper, nunca me gustó. Pero tan pronto salieron los celulares, obviamente, ¿verdad? ¿Quién no lo va a tener? Y recuerdo en la universidad cuando se hablaba, wow, el Internet, Dios mío, eso está chévere, pero ¿qué cosas malas pueden suceder? Cosas ilícitas. Bueno, hoy por hoy tenemos el Darknet, ¿verdad? El Dark Internet. Sabrá Dios lo que ocurre allí, ¿verdad? El punto que traigo es el siguiente. Toda tecnología se puede usar para mal y se puede usar para bien. Y sin duda, nosotros no queremos ser una jurisdicción de criptomoneda donde ocurra fraude, donde ocurran actividades ilícitas. Nosotros no queremos eso. Pero el hecho de que existan esos riesgos, la pregunta es si nos vamos a cohibir de poder aprovechar el aspecto positivo de esto
para beneficio del desarrollo económico de Puerto Rico, para atraer nuevo talento y nuevas empresas y para desarrollar nuevo talento y nuevas empresas en Puerto Rico. Y yo creo que se puede. Por eso es que es cuestión de definir bien el marco regulatorio, entender bien las reglas del juego y establecer una legislación y una reglamentación que permita desarrollar esto de manera responsable, minimizando o evitando cualquier actividad ilícita y de fraude, pero potenciando su desarrollo a favor del pueblo de Puerto Rico. Y como eso, podemos hablar de otras tecnologías también que pudiese estar de una manera u otra en ese ámbito. Así que yo los dejo con este pensamiento porque al final del día tenemos que planificar y ejecutar para dar resultados a corto plazo, pero también poner a Puerto Rico en la mejor posición posible para que tengamos desarrollo económico también a largo plazo y poder ajustarnos a los cambios que ocurren en el mundo. Y yo soy de los que creo que Puerto Rico tiene todo lo necesario, no solo para estar bien, sino para ser líderes, para ser primeros. Y todo eso comienza creyendo que podemos ser primeros en el mundo. Muchas gracias y seguimos hacia adelante. Claro que sí, claro que sí. Muy bien, vamos entonces a proceder. Preguntas del público y también entiendo que los que están interconectados con nosotros pueden hacer preguntas, así que comenzamos con la jerarquía, el señor rector. Ingeniero, muchas gracias por la presentación, me pareció estupenda, muy comprensiva y muy retante, ¿verdad? Desde luego, porque son múltiples los proyectos que hay que desarrollar para poner a Puerto Rico de pie. Hay dos elementos que a lo mejor debo traer a la mesa y a lo mejor, pues, nada, a manera de sugerencia, que creo que son importantes. Primero, el área de educación. Yo creo que la educación superior en Puerto Rico, con todas sus dificultades, como decía, con sus virtudes y defectos, ¿verdad? Con sus luces y sombras, la realidad es que educación superior a $5,000 el año académico, que es lo que cuesta en universidades privadas, en la universidad del Estado más económica todavía, es realmente un baratillo. Y, o sea, es un producto que es inconcebible a veces, que uno dice por cómo es que no se mercadea más agresivamente. Hubo unos intentos, recordamos, ¿verdad? Pero siguió siendo muy, muy tímida, ¿verdad? Esa búsqueda. O sea, yo lo digo y lo digo ¿verdad? con el mayor, ¿verdad? Con humildad, pero a la misma vez orgulloso de lo que se está haciendo. O sea, si yo, y lo he dicho en muchas otras ocasiones, si pensamos que esta universidad produce bachilleratos, ¿verdad? A $5,000 más o menos, 5,000, 5,200, pero estamos hablando de alrededor de eso, ¿no? O estudios graduados, un grado completo que cuando uno suma todos sus costos no pasa de $4,000, $4,500. Eso es realmente baratísimo. Y pensando a la misma vez que es una institución que tiene acreditaciones nacionales, que tiene profesores con doctorado ofreciendo clases, que tiene aire acondicionado en los salones de clase, una infraestructura impecable, aún después de la tormenta. Es decir, son condiciones, y lo digo de esta universidad, pero lo puedo decir muy bien de otras universidades que son muy respetables. Así que ese elemento yo me gustaría que le dieran un poco más de pensamiento porque creo que es importante. Lo segundo, yo trabajé hace algún tiempo un proyecto que es la idea de poder duplicar el turismo. Esa idea yo creo que esto está atado mucho y se ha hablado mucho hace mucho tiempo a cómo lograr en lo que llamabas las industrias creativas, cómo vincularlo al turismo. Porque nosotros, Puerto Rico, para ser un país pequeño, ¿no verdad? Pero nosotros tenemos una gastronomía muy respetable,
curiosamente con muy poca identidad, a pesar de que es perfectamente mercadeable, como la gastronomía colombiana o la gastronomía cubana. Entonces yo creo que nosotros tenemos una gran gastronomía. Segundo, productos culturales. Se hace buena música que viaja mucho, con mucho reconocimiento internacional, ¿verdad? Deportes, que es parte de la cultura, por cierto. Todo lo que tiene que ver con arte plástica, nosotros tenemos artistas plásticos muy reconocidos, con gran nivel. Entonces todo eso, de alguna manera, yo trabajé algo de eso que posteriormente se lo puedo enviar, ¿verdad? Porque lo que quiero es que estas cosas ocurran, ¿verdad? Llegar a la ejecución, como hemos hablado. Muchas gracias. Y le puedo decir, en el tema de educación, vamos a partir de la premisa de que esta presentación es una versión bien condensada. Evidentemente sí tenemos unas iniciativas en esa área. Lo reconozco como uno de esos grandes activos, nuestro sistema educativo, y hay que verlo entonces el sistema K12 y entonces el sistema graduado, ¿verdad? El sistema universitario. A nivel de K12, estamos haciendo unas colaboraciones con el Departamento de Educación. Claro está, ya se presentó una reforma educativa que está bajo el escrutinio público, pero en lo que tiene que ver más con el vincularlo al desarrollo económico y las gestiones que se hacen a nivel interagencial, podemos mencionar varias cosas. Número uno, estamos impactando el currículo, esperamos que eso ocurra con un proyecto piloto a partir de agosto, en el Departamento de Educación, de lo que se llama Computer Science for All, que es una iniciativa para poder enseñar ciencias de la computación y que sea al igual de importante que enseñar inglés y español, y ciencias y matemáticas y estudios sociales, también sea igual de importante a nivel del K12 enseñar ciencias de computación. De hecho, ya la Secretaría de Educación se adelantó a ese proyecto piloto porque tiene una excelente colaboración con Oracle Academy, precisamente para intercalar muchas de estas cosas. Número dos, estamos ya diseñando un proyecto piloto que esperamos lanzar en el segundo semestre del 2018 para enseñar mandarín en K12, que es algo que lo estábamos trabajando antes del huracán, se nos atrasó, pero ya estamos diseñando eso. Número tres, tenemos una vinculación entre el Programa de Desarrollo de la Juventud del Departamento de Desarrollo Económico y el Departamento de Educación a través de una iniciativa que se llama De tu escuela a la empresa, donde estamos impactando distintas escuelas y fortaleciendo las que ya tienen o creando nuevos clubes de empresarismo y vincularlo también con el desarrollo de la tecnología, como por ejemplo, hay una iniciativa que lanzamos el año pasado que se llama Robot Maker, donde aquellas escuelas intermedias o de escuela superior que ya tienen programas de robótica, que aquí hay decenas de escuelas públicas y privadas que tienen programas de robótica, que entonces apliquen ese conocimiento para solucionar algo que tenga que ver con un valor comercial. Y eso lo impactamos el año pasado con un proyecto piloto y este año vamos ahora a expandir. Así que tenemos unas iniciativas en esa dirección. En el caso de la universidad, yo soy fiel creyente que la universidad se tiene que dirigir que además de producir el mejor talento, producir los mejores empresarios. Tenemos que aspirar a eso. Y tenemos que aspirar, tenemos que aspirar a que la universidad sea el verdadero motor de la economía, desarrollando nuevos productos, nuevos servicios, nuevos modelos de negocios, y que realmente de ahí es que salgan las ideas del futuro, pero no sean ideas que se queden a nivel conceptual, sino que se transfieran al mundo empresarial y que podamos tener los próximos empresarios exitosos abrazando la innovación y la tecnología. Yo creo en eso y yo creo que el ecosistema está. Aquí en la Universidad de Turabo tenemos el Puerto Rico Energy Center. En la Universidad Católica tenemos un centro de biotecnología agrícola. En la Universidad de Puerto Rico Mayagüez tenemos un centro de innovación y tecnología agroindustrial. Y así sucesivamente. Las piezas están. Es cuestión de, como dice el inglés, connect the dots, y que la política pública no sea un obstáculo, sino todo lo contrario, que facilite que estos ingredientes realmente puedan manifestarse en su mayor potencial. Y yo creo que en ese sentido, quizás el gobierno en el pasado, tratando de controlarlo todo, no ha permitido que estas cosas germinen y nosotros estamos en una visión distinta. Nosotros como facilitador queremos
que estas gestiones que suceden a nivel de la universidad tengan que florecer y nosotros lo que tenemos que hacer es apoyarlas. Buenas. Yo sé que en la presentación usted no puede hablar de todas las iniciativas que Fomento tiene, pero hay una en particular que a mí me interesa y es la conectividad aérea internacional. Como usted sabe, se presentó legislación en el Congreso, el HR 3472, que le da a Puerto Rico la exención contributiva, la exención a la ley de cabotaje aéreo, pero está durmiendo en el Comité de Transportación. No se le está dando apoyo. A la misma vez, hay una serie de incentivos que el DOT da para facilitar la transferencia de carga aérea en Puerto Rico, y por primera vez sé que la Autoridad de Puertos está trabajando en eso. Lo único es que me gustaría ver de qué forma todos estos esfuerzos se le puede dar seguimiento y que en Puerto Rico se eduque más sobre eso. Sobre ese tema, así que me gustaría que hablara un poco sobre me parece excelente comentario, y sí, el tema de la conectividad aérea se manifiesta en dos vertientes, la parte de legislación congresional y la parte más del Ejecutivo. Nosotros estamos trabajando con la comisionada residente, y cuando digo nosotros me refiero a mi compañero Omar Marrero en Puertos y un servidor en el Departamento de Desarrollo Económico, para adelantar ambos proyectos. Claro, en el caso del Congreso es un poquito más complicado, ya se sometió y la comisionada residente tiene un compromiso de seguir adelantándolo en su agenda. Y paralelo, nosotros en diciembre tuvimos una reunión en el Departamento del Trabajo Federal, donde nos reunimos con la persona que está a cargo del proceso de evaluación de esa licencia o esa certificación que permite que Puerto Rico tenga la capacidad de poder tener Extended Air Cargo Services, que luego usted está mencionando, y que nos confirman que no tiene nada que ver con el Stevens Amendment, sino que son cosas que pueden ocurrir independientes, que obviamente quisiéramos que las dos cosas ocurrieran, y va a tener un impacto en poder desarrollar el sector de carga aérea, mayormente posiblemente en el área de Aguadilla o en Roosevelt Roads y también en otros aeropuertos. Nosotros estamos trabajando con la Autoridad de Puertos y tenemos intención de someter una solicitud formal y apoyar el proceso, y nos dicen que tenemos buenas posibilidades de hacerlo. Hay que atarlo a lo que tiene que ver con el programa de SKIES, si no me equivoco. Hay un programa que tiene que ver con lo que son los foreign carriers, que están a base de lo que es Open Skies, ese es el programa, y nos están diciendo que hay una gran oportunidad de que Puerto Rico pueda capturar mercado de lo que son foreign carriers que no pertenecen a Open Skies y que están pasando desde América del Sur hasta Europa o de Europa hasta América del Sur, y que Puerto Rico pudiese capturar gran parte de ese mercado sin afectar a Atlanta o afectar a Miami, que usualmente son los que se oponen para que Puerto Rico pueda beneficiarse de ese incentivo. Así que la contestación es que no aparece en la presentación porque es una presentación muy condensada, pero que sí es parte de la agenda que tenemos para impulsar este potencial, porque la verdad del caso es que sí hay una gran oportunidad para Puerto Rico. Coincidimos con eso. Secretario, le doy las gracias por la charla. Me encantó el hecho de que haya utilizado la palabra emprendimiento más que empleo. Eso es algo que siempre estamos tratando de desarrollar en la universidad, ¿verdad? Empresarios. Le tengo dos preguntas. Voy a aprovechar la oportunidad. La primera es relacionada, y yo vivo en Dorado, entonces a veces voy a una oficina que tengo allí en una cafetería de $5 el café, por no decir nombre, y me parece curioso como en ese municipio, en ese sitio en particular, hay más personas residentes en Puerto Rico que hablan más inglés que español. Y uno les pregunta, y son habitantes de Puerto Rico por la famosa Ley 2022. Mi pregunta sencilla es, ¿qué beneficio, si alguno, verdaderamente eso ha tenido para Puerto Rico y su economía? Porque siempre ya llevamos como 5 años desde que eso se implementó. ¿Qué impacto verdaderamente eso podría tener para facilitar muchas de las ejecutorias que estamos hablando, hacerlo aquí? Así es que la Ley 2022 es una sinopsis sobre lo que ha visto, porque no la vi mencionada en la presentación. Y segundo,
Recientemente se ha estado discutiendo el tema del plan de la reorganización número 1 del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio que usted dirige. Y ha habido un poco de resistencia con el tema del Instituto de Estadística y el mandato que hay para externalizar esas funciones. Y ha habido mucha preocupación y quisiera verdaderamente preguntarle qué significa eso y cuál es la visión para por qué se quiere hacer. Muy bien, la primera pregunta, siempre, bueno, desde el 2012 para acá, cuando se habla de 2022, lo enmarcamos como que es para lo mismo, ¿verdad? Son dos leyes separadas. La ley 20 del 2012 lo que promueve es la exportación de servicios desde Puerto Rico a cualquier parte del mundo, incluyendo los Estados Unidos continentales. Y lo primero que hay que aclarar es que la ley 20 le aplica a un empresario local como a un empresario que no sea de Puerto Rico. Y eso es parte del mensaje que estamos llevando. Inclusive, en verano del año pasado, el señor gobernador firmó una ley enmendando la ley 20, permitiendo que una persona pueda exportar servicios y beneficiarse de este incentivo. ¿Por qué promovimos eso? Porque nosotros somos fiel creyentes de que estamos detrás de la actividad, y la actividad, si se fomenta correctamente, va a crear los empleos. Cualquiera de ustedes puede convertirse en un exportador de servicios. Usted puede, como un profesional, montar su empresa y usualmente arranca con una persona o dos personas. Y en la medida que usted tenga la capacidad para poder exportar ese servicio de manera competitiva, nosotros con esa enmienda le facilitamos el proceso, porque la premisa es que si usted es exitoso, usted va a crear empleos. Así que eso es el concepto de la ley 20. En el caso de la ley 22, es la ley que promueve que personas se muden a Puerto Rico, usualmente individuos inversionistas. Tienen que cumplir con una serie de requisitos que tiene que ver con el Código de Rentas Internas Federal, unas pruebas de residencia, una serie de cosas. Reconocemos que la 22 en específico, desde que se creó en el 2012, pues no ha estado libre de controversia. ¿Por qué apoyamos esa legislación? Porque el concepto es que una persona que tiene una capacidad económica X no vendría a Puerto Rico que no fuese por esa razón. De lo contrario, no vendría a Puerto Rico. Eso fue el racional que hubo en el 2012 para establecer esto. Personas que tienen un caudal millonario vienen a Puerto Rico atraídos por ese beneficio. Por lo tanto, el racional era, si no viene a Puerto Rico, paga 0 de contribuciones porque no está en Puerto Rico. Si viene a Puerto Rico, se le da unos beneficios y en la medida en que tiene que pagar contribuciones, son mínimas, pero entonces se le da una exención en lo que es el ingreso pasivo, ¿verdad? Como dividendos, intereses, entre otras cosas. Todo este concepto viene de la filosofía de que si no hubiese sido por ese vehículo, no estuviesen en Puerto Rico, por lo tanto, cuando vienen es dinero nuevo, es el concepto del dinero nuevo. La controversia de los 22 viene como consecuencia de que, por otro lado, tenemos un sistema contributivo para nosotros los puertorriqueños, que es un sistema injusto, que por mucho tiempo no tiene mucha transparencia y que las reglas del juego no son muy claras. Eso es lo que se pretende arreglar con la reforma contributiva local que el señor gobernador está proponiendo como parte del plan fiscal. Por lo tanto, no son mutuamente excluyentes. Las personas que han venido con la ley 22 inicialmente tenían una intención de invertir en bienes raíces, pero poco a poco se han dado cuenta de que hay otras oportunidades para Puerto Rico, como el desarrollo hotelero, en el sector turístico, están invirtiendo en el cannabis medicinal, están invirtiendo en startups locales y se ha abierto una gama de oportunidades de inversión bajo el concepto de dinero nuevo. Sobre la data, hubo un estudio en el 2016 que revela que en ese momento habían cerca de 500 empresas bajo el decreto de ley 20, casi todas externas, no eran locales, y sobre 500 personas que tenían el decreto de la ley 22 y que en conjunto habían creado 11,000 empleos. Ese fue un estudio que nosotros heredamos en el 2017, que se hizo en el 2016.
¿Qué estamos haciendo ahora? Vamos a actualizar el estudio para poder validar en efecto, ¿verdad?, que se están creando los empleos y que se está promoviendo la inversión, pero más que eso, un enfoque al empresario local, porque la Ley 20 le aplica a cualquiera en Puerto Rico que tenga la visión de exportar servicios a cualquier parte del mundo, incluyendo lo que son los Estados Unidos continentales. Y nosotros creemos que eso es un gran futuro y que va a tener mucho impacto en la economía. Sobre el proyecto de reorganización y el asunto específico del Instituto de Estadísticas, me parece que como parte de lo que es la discusión pública, muchas de estas cosas se tergiversan. No hay duda, y esto tiene que quedar claro, todo el mundo, desde el gobierno hasta el sector privado, todos los individuos, todos queremos el mejor sistema estadístico para Puerto Rico. No hay una jurisdicción que no va a poder planificar adecuadamente si no tiene la data correcta y que sea una data transparente y certera para poder utilizarla en la formulación de política pública. El objetivo que todos buscamos es ese. La pregunta es cómo lo hacemos, y ahí es donde está la diferencia. Hay personas que defienden que debe haber un instituto como lo tenemos hoy, y hay otras personas como nosotros y los que estamos ahora promoviendo esta integración, donde nos queremos acercar más a lo que hacen otras jurisdicciones. En los Estados Unidos, por ejemplo, los distintos estados y hasta los propios territorios, el gobierno federal, a través de lo que se conoce como el Bureau of Economic Analysis, llevan a cabo lo que son las cuentas nacionales, las cuentas macroeconómicas. Eso lo hacen para los estados y para los territorios. Y Puerto Rico, al ser parte de los Estados Unidos, no vemos por qué debemos ser una excepción y no ser parte de la norma, y que eso se haga como se hace las mejores prácticas de los demás estados y los territorios. Por otro lado, pasa por desapercibido el hecho de que Puerto Rico maneja sobre 30 cuentas distintas de estadísticas que están todas dispersadas en distintas agencias en el gobierno. Fomento Industrial maneja las estadísticas de manufactura, la Compañía de Turismo maneja las estadísticas de turismo, la Compañía de Comercio y Exportación maneja las estadísticas asociadas al comercio al detalle, por ejemplo. El Banco Gubernamental de Fomento maneja el Índice de Actividad Económica. Yo creo que eso no debe de continuar así. Lo que estamos buscando es integrar todas esas capacidades estadísticas, reforzarlas y externalizarlas a través del gobierno federal y organizaciones sin fines de lucro que utilizan de facto, por ejemplo, las estadísticas del Banco Mundial, que utilizan también las estadísticas del International Monetary Fund, entre otras cosas que lo hacen los demás países también. Yo creo que hay una gran oportunidad de lograr ese objetivo. Podemos diferir de la manera, pero lo que no podemos diferir es el objetivo final, y es que tenemos que tener las estadísticas más confiables, más certeras y más transparentes, y la producción de esas estadísticas es lo que estamos proponiendo que se externalice al gobierno federal y a organizaciones sin fin de lucro. El análisis de esa data que se necesita para entonces proponer política pública y planificar desarrollo económico es lo que estaría en las manos de la entidad del gobierno. Producción de estadísticas es una cosa, y lo que es el análisis de las estadísticas para promulgar política pública es la otra parte de la ecuación. Una se externalizaría y la otra quedaría en las manos del gobierno, y eso es lo que se está proponiendo. Sí, yo no le voy a hacer una pregunta, sino más bien le voy a hacer una observación de cosas que han pasado históricamente. Los incentivos contributivos que le damos a la industria, complicados, ¿verdad?, y largos en la ley, pero usualmente en Puerto Rico el gobierno no ha mantenido una visión directa con las prioridades del gobierno federal en términos de desarrollo tecnológico e innovación para el futuro. El Congreso usualmente hace, a través de sus departamentos de investigación y desarrollo, el gobierno de Estados Unidos identifica las necesidades para competir globalmente y aportar al bienestar global. Y desarrolla unas prioridades, establece unas prioridades, y de acuerdo a estas prioridades separa millones de dólares para motivar a que la industria misma sea el instrumento que mueva el cambio social y el cambio cultural necesario. Sin embargo, usualmente el gobierno de Puerto Rico
no está siempre de acuerdo a los vaivenes, ¿verdad?, de los intereses de cada gobierno y la visión que tienen de cómo debe ser la relación con Estados Unidos, no tienen una relación continua, no hay un conocimiento continuo de esas prioridades en Puerto Rico. Y usualmente cuando se establecen esos incentivos, no son un complemento, ni son como algo que añada más a lo que ya el gobierno federal les puede dar a ellos para que sea como más productivo el incentivo. Otro problema que hemos tenido con los incentivos es que tampoco en Puerto Rico el gobierno ha tenido una política global de promover lo que es el desarrollo sostenible. Y estos incentivos usualmente no aportan a que Puerto Rico alcance a largo plazo ese desarrollo sostenible. ¿Ya? Okay. Brevemente, porque sé que tenemos que movernos con el tiempo, el proyecto del Código de Incentivos tiene como misión atender algunas de sus preocupaciones. Tiene que ser de manera transparente, con data, científicamente, cómo vamos a utilizar los incentivos para promover el desarrollo económico y que permita transparentemente fiscalizar que en efecto está creciendo la economía, se está creando los empleos y se está dando la inversión que se pretendía hacer. Y el cambio radical que se está trabajando es que se está midiendo el costo de ese incentivo. Y con esto termino brevemente. Queremos sustituir importaciones que se hacen en Puerto Rico. El 85% de lo que consumimos se importa. Yo creo que todo el mundo está claro con que eso es algo que deberíamos de atender. Cuando estaba hablando con un grupo de personas que promueven la sustitución de importaciones, la cual estamos de acuerdo, me plantean de un estudio que dice que si bajamos 5% las importaciones, las sustituimos, las bajamos al 80%, eso va a representar que Hacienda, y aquí está mi compañero, va a recibir $40 millones al año. Yo le dije, eso está excelente. La pregunta que le hice fue, ¿cuánto cuesta? No esperaban la pregunta. Lo que el Código de Incentivos está buscando es contestar esa pregunta. Porque si Hacienda recibe 40 millones, ¿cuánto nos costó ese incentivo para lograr esa reducción? Yo creo que el sentido común dice que no debe de costar más de 40 millones. Y nos vamos, aquí los que están en empresarismo, nos vamos break even. Lo que no queremos que ocurra es que nos cueste 100 millones para que Hacienda deje de ganar o le sale de Hacienda 100 millones para que le retornen 40. Eso no es negocio para nadie, correcto, ni mucho menos para un gobierno. Eso es lo que queremos cambiar con el Código de Incentivos. Pero tiene que ser con datos, tiene que ser con un método científico, como el señor gobernador propone, para que también permita la transparencia, la rendición de cuentas y que podamos fiscalizar adecuadamente de que eso se está dando como tiene que ser. Bueno, muchísimas gracias al secretario Lavoy por una excelente exposición. Debo decir que yo personalmente aprendí mucho y creo que también los estudiantes, algunos de los cuales se han tenido que ir porque tienen una serie de otras conferencias y clases, pero queremos agradecer su presencia, su explicación, que fueron muy acertadas, muy entendibles para aquellos como yo que somos legos. Le dejo una pregunta para el futuro, no la tiene que contestar ahora. Pero hablando aquí, veo que frecuentemente nos referimos a empleos. Y si usted va al discurso político y a los políticos, esta es la tecnología nueva. No apagaba porque era Maga que me estaba llamando, así que imagínense en el problema que tengo ahora. Pero siempre proponemos creación de empleos. Hay unas realidades que mirando al futuro van a estar ocurriendo. La tecnología tiene un componente, una característica que es disrupción. Entre lo que altera es precisamente los empleos. Nosotros podemos ver hacia el futuro que la tecnología va a ir desplazando cada vez más funciones humanas de trabajo que hacemos ahora. Y por lo tanto podemos a lo mejor predecir que en el futuro, en vez de haber más empleos, habrá menos empleos. Y eso aplica no solamente a nosotros, aplica globalmente.
¿Qué estrategia hay o cómo atendemos ese futuro de menos empleos, pero que a la vez es una libertad nueva que tendremos los seres humanos de tener más tiempo disponible para hacer lo que queremos, para ser innovadores, para ser creativos, que hasta ahora, por la relación vinculante que ha habido entre el trabajo y la sobrevivencia, la mayor historia o la historia hasta el presente del ser humano ha sido que ha estado atado al empleo para su supervivencia. En el futuro, a lo mejor eso no será así. Y la pregunta es, no cómo vamos a crear más empleos, sino cómo vamos a manejar el tiempo disponible que tengamos nosotros los humanos para hacer otras cosas, para el futuro. Así que lo invitamos ya para la próxima vez. Muchas gracias.